¿Recuerdas el día en que escuchaste «¿Tienes diabetes?» No fue solo un diagnóstico. Fue como si una puerta se cerrara dentro de ti. En ese instante, todo cambió. El futuro se acortó. La vida pareció más frágil. Y aunque intentaras disimular, algo dentro de ti gritó: «Esto es. Nunca volveré a ser como antes». Es cruel, porque nadie se prepara para esto. Nadie sueña con envejecer temiendo perder sus pies, la vista, los riñones. Pero lo que te dijeron fue claro. Tendrás que aprender a convivir con la enfermedad, para el resto de tu vida. Solo que, ¿y si ese resto de tu vida pudiera ser más que solo sobrevivir? ¿Y si, incluso con diabetes, fuera posible vivir 100 años, con energía, autonomía y dignidad? Parece imposible, lo sé, pero esta promesa, por lejana que parezca, puede ser más real de lo que imaginas. No hablamos de una cura milagrosa. Hablamos de reconquista, de recuperar el control que te quitaron cuando te pusieron en una fila de medicamentos y te dijeron que simplemente lo aceptaras. ¿Sabes lo que nadie te cuenta? Que la mayoría de las personas con diabetes no muere por la enfermedad en sí. Muere por la desinformación, la pasividad, la idea de que no hay nada más que hacer. Muere en vida, incluso antes de que el cuerpo se rinda. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas viven hasta los 90, incluso hasta los 100, con el mismo diagnóstico que el tuyo, mientras otras se consumen a los 50, 60 años? La diferencia no está en los medicamentos, está en la mente, en cómo ven su propia historia. Imagina ahora la escena. Una habitación oscura, un anciano sentado al borde de la cama. Sostiene la caja de pastillas como si fuera una prisión. A su lado, una ventana abierta. Afuera, el sol, el viento, la vida. Pero él no puede levantarse. No porque no pueda, sino porque nadie nunca le dijo que podía. Este es el gran cambio. Porque cuando entiendes que la sentencia que te dieron puede ser cuestionada, te levantas de la cama, te quitas los zapatos, caminas hasta la puerta y das el primer paso hacia la libertad. Pero, antes de eso, debes tomar una decisión que pocos se atreven a tomar. Dejar de conformarte, y tal vez te estés preguntando, ¿y si no puedo? ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si ya estoy condenado? Estas preguntas son normales, son humanas, pero la verdad es que el tiempo solo se acaba cuando nos rendimos. Y si aún estás aquí, escuchando esto, entonces no es demasiado tarde. Tal vez nadie te haya mostrado este lado de la historia. Tal vez hayas pasado toda tu vida creyendo que la diabetes era una sentencia, pero ahora lo sabes. Es una llamada a despertar, a actuar, a desafiar lo que dijeron que era tu destinas. Y si esto te ha despertado, si esto ha hecho que tu corazón lata diferente, comenta aquí abajo: estoy aquí. Porque esta no es una historia sobre la muerte. Es sobre volver a empezar, incluso cuando todos dijeron que el final ya estaba escrito. Sigues las reglas. Tomas los medicamentos, vas a las consultas, empiezas el día con café sin azúcar, terminas con la conciencia pesada por haber comido un pan de más. Haces todo bien. Y aún así, parece que algo siempre está mal. Los números no mienten. La glucosa se dispara. La presión sube. El cansancio llega cada vez más temprano. Pero nadie te prepara para esto. Nadie te muestra el lado invisible de la diabetes. No hablan de las noches mal dormidas, la sed insaciable, los dedos hormigueando, el miedo constante de que, un día, el cuerpo simplemente deje de responder. Esta es la parte silenciosa de la enfermedad, la que no aparece en los anuncios bonitos de los laboratorios, la parte en la que te sientes como un prisionero dentro de ti mismo, librando una guerra diaria, sin saber exactamente contra quién estás luchando. La verdad es que la mayoría de las personas no muere repentinamente de diabetes. Te pudren lentamente, pierden la vista, luego los dientes, luego los pies. Y nadie grita, nadie avisa. Porque esto sucede en silencio,
en pasillos de hospitales, en hogares olvidados, donde personas antes llenas de vida se convierten en números de historial médico. Esta es la cruel realidad que nadie muestra. Es lo que los seguros médicos ocultan. Es lo que la industria prefiere que no sepas. Porque cuanto más crees que necesitas a alguien para mantenerte vivo, más rentable te vuelves. Ahora, mira bien a tu alrededor. ¿A cuántas personas conoces que murieron con diabetes? Ahora, ¿a cuántas conoces que murieron por culpa de ella? Y nadie tuvo el valor de decirlo en voz alta. Esto es lo que duele. La verdad camuflada de normalidad. Vas siguiendo, como si todo estuviera bien, pero cada día sientes un poco menos de energía, un poco más de dolor, un poco más de miedo. Y la pregunta que resuena en el fondo de tu mente es: ¿cuánto tiempo me queda? Y más que eso, ¿qué tipo de vida tendré hasta entonces? Pero, ¿y si te digo que aún hay un camino? Que existe una forma de cambiar esto antes de que sea tarde. Que es posible vivir con dignidad, lucidez, fuerza, incluso con diabetes. Solo que nadie va a tocar a tu puerta para darte esa respuesta. Tienes que querer verla. Tienes que tener el coraje de enfrentar la realidad cruda, porque solo ahí comienza el cambio. Y si este mensaje te ha hecho ver algo que nadie nunca te dijo, comenta aquí abajo: me estoy despertando. Porque admitir el dolor es el primer paso para vencerlo. Y créeme, aún hay tiempo. Se llamaba Roberto. Tenía 52 años cuando escuchó lo que ya conoces bien. Tienes diabetes tipo 2. Tendrás que convivir con esto el resto de tu vida. Él sonrió a medias, fingiendo fortaleza. Pero por dentro, algo se rompió. Al principio, lo intentó. Siguió la dieta durante algunas semanas. Hizo caminatas, tomó las pastillas. Pero el cuerpo no mejoraba. El ánimo desaparecía. La glucosa fluctuaba. Y cada número fuera de lo esperado era otro golpe invisible. Roberto fue dejando de intentar, dejando de creer. Comenzó con pequeñas concesiones. Hoy me tomaré este refresco, solo por hoy. Es solo un trozo de pastel, no hará daño. Si la glucosa sube, luego la compenso. Luego vinieron los olvidos. La pastilla que quedó en el cajón. La consulta que no agendó. El examen que nunca salió. Y cuando se dio cuenta, ya no era el mismo. No tenía brillo en la mirada. No sonreía. No se veía en el espejo. Todavía estaba vivo, sí. Pero era como si estuviera muriendo poco a poco. Fue entonces que llegaron las complicaciones. Primero, el adormecimiento en las piernas. Luego la herida que no cicatrizaba. Y después, el cruel aviso del médico. Tendremos que amputar. Roberto no lloró, solo bajó la cabeza. Porque, en el fondo, ya lo sabía. Sabía que cada elección no hecha, cada silencio, cada abandono de sí mismo, lo habían llevado hasta ahí. Lo más cruel, que nadie le sostuvo la mano en ese camino. Nadie le dijo: aún puedes cambiar. Nadie le gritó: despierta, todavía hay tiempo. Porque en el mundo real, quien se rinde, desaparece y se convierte en estadística. Pero tú estás aquí, estás escuchando esto, y quizás estás sintiendo lo mismo que Roberto sentía. Quizás estás cansado, quizás también has dejado de luchar. Pero mírame, presta atención a esto. Todavía no has llegado al final, porque el verdadero final es cuando ya no sientes nada. Y si todavía sientes, entonces aún hay tiempo de reescribir el desenlace. Roberto no tuvo este mensaje, pero tú sí. Y si esto te dolió, si te dio un nudo en la garganta, comenta aquí: yo no terminaré así. Escríbelo para ti mismo, como un grito, como un pacto, porque esta historia aún puede cambiar, y el próximo capítulo puede ser tu nuevo comienzo. Se llama Marta, y durante mucho tiempo, su historia fue igual a la de millones de personas con diabetes. Despertaba cansada, dormía con miedo. Miedo al mañana, miedo a los análisis, miedo a perder el control que nunca sintió que tenía.
Todos los días eran iguales. Sonaba el despertador. Ella se levantaba, tomaba sus medicamentos y seguía el guión de la supervivencia. ¿Pero vivir de verdad? Eso hacía años que no lo hacía. Hasta que un día, todo se derrumbó. No fue nada grandioso. No hubo sirenas ni hospitalización. Fue solo una mañana, con el sol entrando por la ventana, y ella ahí, quieta, con la jeringa en la mano, el reloj avanzando, y una pregunta desgarrando por dentro. ¿Para qué todo esto? Ese día, Marta no se aplicó la insulina. Se sentó al borde de la cama. Y lloró como nunca. Lloró por todo lo que perdió, por todo lo que no vivió, por todo lo que olvidaron contarle. Porque nadie te avisa que el peor síntoma de la diabetes no es la glucosa alta. Es la soledad. Es el silencio. Es el peso de vivir atrapado en una rutina sin esperanza. Pero ese mismo día, después de horas enfrentando el vacío, ella tomó una decisión. Simple, silenciosa, poderosa. Se levantó, tomó un cuaderno viejo y escribió: Hoy, vuelvo a mí. No era sobre milagros, no era sobre dejar los medicamentos, era sobre despertar, sobre recordar que antes de la enfermedad había una persona, una mujer con sueños, deseos, vida. Marta comenzó despacio, cambió lo que comía, pero esta vez con conciencia, no con culpa. Caminaba escuchando música, no escuchando miedo. Buscó información de verdad, no las mismas recetas de siempre. Y por primera vez, no se sintió enferma. Se sintió viva. El cuerpo tardó en responder. Pero la mente despertó en el acto. Porque lo que cambió ese día no fue el diagnóstico. Fue la decisión de no abandonarse más. Y tal vez tú estés en el mismo punto en que Marta estuvo. Al borde de la rendición. Atrapado entre el dolor de seguir y el miedo de parar. Pero déjame decirte algo. Tú también puedes tener ese día. El día en que todo cambia. El día en que dejas de sobrevivir y decides volver a vivir. Y si este momento está naciendo dentro de ti ahora, escribe aquí en los comentarios: Hoy, vuelvo a mí. No lo escribas por mí. Escríbelo por ti. Porque tu historia aún se está escribiendo. Y este puede ser el párrafo del cambio. Fue en una madrugada cualquiera. Marta no podía dormir. El cuerpo aún pesaba, el miedo aún rondaba. Pero esa noche tuvo algo diferente. Curiosidad. Comenzó a investigar. No en los sitios comunes, no en las mismas respuestas recicladas que todos repiten. Fue al fondo. Cayó en estudios ocultos, videos olvidados, relatos de personas que, como ella, decidieron no aceptar la sentencia de una vida limitada. Y allí, entre páginas cargadas de datos e historias reales, una frase saltó como un puñetazo. La diabetes no es solo una enfermedad, es un mercado. Esa frase quedó resonando, y todo comenzó a tener sentido. ¿Por qué nunca hablan de reversión? ¿Por qué insisten en ajustar dosis en lugar de buscar causas? ¿Por qué la comida que te mata es la más barata y accesible, y lo que te cura, casi nadie lo menciona? Porque la verdad es demasiado simple, pero peligrosa para quienes lucran con tu enfermedad. Descubrió que muchos de los síntomas que sentía no eran causados solo por la diabetes, sino por los efectos secundarios de los medicamentos, por la alimentación inflamatoria, por el estrés nunca tratado, por el sueño ignorado, por el cuerpo nunca escuchado. Entendió que no bastaba seguir órdenes, era necesario pensar por sí misma, observar lo que funcionaba para su propio cuerpo, desaprender lo enseñado y reaprender a vivir. Descubrió alimentos que estabilizaban su glucosa, prácticas simples que redujeron su insulina, métodos naturales que mejoraron su energía, su enfoque, su disposición. Todo esto fuera de las paredes de los consultorios. Todo esto sin receta impresa ni prospecto escondido. No era fórmula mágica, era conocimiento oculto. Y fue en ese punto que Marta hizo algo audaz. Dejó de ser paciente y comenzó a ser autora de su propia salud.
Y esto es lo que nadie te dice. No necesitas ser rehén. No necesitas pasar los próximos 20 años de bata en bata, esperando que alguien te dé permiso para vivir. Existe un camino. Exige coraje. Exige esfuerzo. Pero existe. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti está gritando ahora, comenta: quiero saber la verdad. Porque solo quien busca, encuentra. Y solo quien cuestiona, despierta. Marta despertó antes que sonara el despertador. Poco a poco, su cuerpo comenzaba a sentir algo que no reconocía desde hacía años. Ganas. No eran ganas de correr un maratón, ni de convertirse en musa fitness. Eran simplemente ganas de cuidarse. La rutina comenzó a cambiar casi sin darse cuenta. No fue una revolución. Fue una secuencia de pequeñas decisiones. Cosas que en la superficie parecían tontas, pero que por dentro lo estaban reprogramando todo. Empezaba el día con un vaso de agua tibia con limón. Simple, barato, pero poderoso. Luego, daba un paseo suave. Nada forzado. Solo pasos y pensamientos. Sintiendo el suelo, el aire, el presente. La alimentación se volvió sagrada. Entendió que la comida no es enemiga. Es información. Y que cada bocado puede inflamar o puede sanar. Comenzó a cocinar con placer. Descubrió especias naturales, sustituciones inteligentes, alimentos vivos. Mientras la mayoría seguía en automático, ella creaba una rutina con propósito. La glucosa comenzó a estabilizarse. El cansancio fue desapareciendo. Su piel recuperó brillo. Y la mirada... La mirada volvió a encenderse. Pero lo más impactante no fue lo que ocurrió afuera. Fue lo que cambió dentro. Aprendió a respetar sus propios límites, a escuchar su cuerpo, a decir no a lo que daña y sí a lo que cura. No fue fácil. Hubo recaídas, días oscuros, pero ahora tenía algo que antes no existía: conciencia. Y con conciencia llega la libertad. Libertad de no depender, de no ser esclava del miedo, de no aceptar vivir a medias. La gente comenzó a notarlo. Te ves diferente. Tu rostro está más relajado. Pareces más viva. Pero nadie imaginaba que aquella transformación comenzó un día cualquiera, en una decisión silenciosa, en un ritual diario que fue creciendo, hasta convertirse en una nueva vida. Y si crees que esto es imposible para ti, si esa voz en tu cabeza dice: a ella le resulta fácil, yo soy diferente, déjame recordarte algo. Ella también lo creía. Hasta el día en que decidió intentarlo, solo por hoy. Y tal vez eso es lo que necesitas ahora. No es cambiar todo, es solo intentarlo hoy. Porque un día se convierte en dos en una semana. Y cuando menos lo esperes, tú también estarás viviendo algo que nadie creía posible. Si esto resonó en ti, comenta aquí: voy a intentarlo, solo por hoy. Quizás este sea el primer paso de tu transformación. Tomó algunas semanas, pero el cuerpo de Marta comenzó a responder. No como una máquina ajustada, sino como un viejo amigo que finalmente se sentía escuchado. Era como si por primera vez en años le dijera: ahora sí, ahora estás conmigo. El intestino, que vivía atorado, volvió a funcionar en paz. Esa sensación constante de hinchazón desapareció. Los dolores en los pies disminuyeron, y sus manos, antes siempre frías, parecían volver a la vida. Pero no era solo lo físico, era la energía, las ganas de levantarse de la cama, la claridad mental que creía haber perdido para siempre, la liviandad en el pecho, como si finalmente estuviera respirando bien. Hubo un momento en que se miró al espejo, y por primera vez no vio a una paciente. Vio a una mujer, entera, presente, libre. Lo más curioso, no fue porque siguió una fórmula mágica, fue porque volvió a escucharse, a prestar atención a las señales, al sueño que decía:
respétame. Al hambre que pedía calidad, no cantidad. Al estrés que gritaba, no necesitas cargar el mundo. La glucemia comenzó a bajar sin sobresaltos. Los medicamentos se fueron ajustando. Y lo que antes parecía milagro, ahora era resultado de presencia, de constancia, de conexión. Y la verdad que nadie te cuenta es esta. El cuerpo quiere vivir. Quiere salvarte todos los días. Pero necesita tu permiso. No necesitas ser esclavo de la culpa, ni de la balanza, ni del glucómetro. Solo necesitas entender que tu cuerpo no es tu enemigo, es tu aliado. Y cuando dejas de pelear con él, te muestra hasta dónde puede llevarte. ¿Lo sientes ahí dentro? ¿Ese deseo de reconciliación? ¿Esas ganas de volver a ser entero? Entonces comenta ahora: mi cuerpo quiere vivir. No porque sea bonito, sino porque es verdad. Porque quizás esta frase sea el comienzo de una nueva conversación entre tú y tú mismo. Marta pensaba que, mejorando, iba a ser más aceptada. Pensaba que, al cambiar, recibiría apoyo. Pero fue justamente lo contrario. Cuanto más se fortalecía, más sola se sentía. Los mensajes desaparecieron. Las invitaciones desaparecieron. Las personas que antes decían estar preocupadas, ahora decían que ella estaba demasiado radical. Pero la verdad es que nadie quería ver su cambio, porque su cambio dejaba al descubierto la cobardía de los demás. Esto es lo que casi nadie entiende. Sanarse es un camino solitario, porque uno empieza a salir del rebaño. Uno empieza a cuestionar lo que todos obedecen. Uno elige la salud, mientras los demás eligen el confort, y eso molesta. Molesta a quien prefiere enfermar con la mayoría que sanarse en silencio. Hubo días en los que Marta pensó en desistir, porque no era la diabetes lo que más pesaba. Era la mirada de los demás. Era la falta de conexión. Era el vacío en la mesa del café cuando todos comían cualquier cosa, y ella elegía respetarse a sí misma. Se dio cuenta de que, a veces, el precio de la libertad es la ausencia. Pero también entendió que esta ausencia abre espacio para algo raro, la presencia de verdad. Porque cuando realmente empiezas a sanarte, dejas de suplicar compañía y empiezas a elegir calidad. Descubrió nuevas voces, nuevos caminos, personas que también estaban en el viaje, silenciosas, firmes, reales. ¿Y tú que estás viendo esto ahora? Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Ya sentiste ese agujero, ese cansancio de intentar explicar a los demás lo que ni siquiera quieren escuchar. Esa voluntad de compartir, pero no saber con quién. Por eso, este mensaje es para ti. No estás solo. Tu dolor tiene eco. Tu viaje tiene un reflejo. Y si nadie ahí fuera entiende, aquí, entendemos. Comenta aquí abajo: yo sigo incluso solo. Porque a veces es en la soledad donde encontramos nuestra fuerza más brutal. Y es con esa fuerza que vivirás mucho más de lo que esperaban. Era un miércoles. Lluvia fina, cuerpo cansado y esa voz maldita en la cabeza. No está funcionando. Solo te estás engañando a ti misma. Marta despertó sin fuerzas, sin ganas de andar, de comer bien, de mantener lo que venía construyendo. Ella miró el glucómetro. La tasa había subido, sin motivo aparente. Ninguna escapada, ningún error. Simplemente subió. La desesperación vino como una bofetada. Esa sensación sofocante de que todo fue en vano, que la batalla era demasiado grande, que el cuerpo iba a traicionarla al final, de todas formas. Y es aquí donde mucha gente se rinde. Aquí, en este preciso punto, porque nadie habla de esto, de los días en que haces todo bien y el cuerpo reacciona mal, de la frustración de no tener control total, del miedo a estar perdiendo tiempo con algo que parece no dar resultado. Ella lloró, mucho. Pensó en pedir pizza, hundirse en azúcar y fingir que nada de esto existía. Pero entonces,
En medio de ese colapso silencioso, recordó una cosa. No estoy en esto para tener días perfectos. Estoy en esto para no morir en vida. Fue ese día, y no los días buenos, que ella se dio cuenta de que la verdadera victoria no era controlar la diabetes todos los días. Era continuar incluso cuando ella parecía incontrolable, porque la constancia no se construye en los días de paz. Nace en la tormenta, cuando todo se derrumba, y aún así eliges continuar. No fue perfecta ese día, pero fue humana, y eso bastaba. Al día siguiente, ella recomenzó, y poco a poco, los números volvieron a su lugar. Pero más que eso, volvió a confiar. Tú que estás viendo esto, sabes de lo que hablo. Ya has tenido esos días, sabes cómo duele, pero también sabes que parar ahora sería enterrar todo lo que has construido hasta aquí. Así que escucha esto con atención. La caída es la señal de que estás subiendo. Solo cae quien está intentando. Solo se equivoca quien se mueve. Comenta aquí abajo. Si este vídeo te tocó, sigo intentando aunque caiga. Porque a veces, solo con continuar, ya estás ganando más de lo que imaginas. Marta pensaba que la lucha era en el cuerpo, que todo se resumía a comida, glucosa, comprimidos. Pero cuando el mundo se derrumbó a su alrededor, fue el alma la que gritó. Porque existe un dolor silencioso en el diabético del que nadie habla. Es el dolor de la culpa, de pensar que es un castigo, de sentir que ha fallado a su propio cuerpo, de creer en el fondo que está siendo castigado. Ella llevaba ese peso. Y aun con buenos hábitos, buena alimentación, disciplina, el alma seguía cansada. Hasta que un día, en medio del silencio de la habitación, hizo algo que nunca había hecho. Dejó de pedir cura y empezó a pedir sentido. No preguntó ¿por qué?, sino ¿para qué? Y allí, algo dentro de ella se abrió. No fue magia, no fue milagro, fue un despertar. Entendió que mientras tratara la enfermedad como enemiga, nunca tendría paz. Pero cuando empezó a verla como un llamado, todo cambió. La diabetes no era castigo, era alarma. Era un grito del cuerpo diciendo, te has abandonado. Era una señal de que la vida quería ser vivida con más conciencia, más presencia, más verdad. Fue entonces cuando empezó a meditar, a orar. No por miedo, sino por reencuentro. Miró hacia adentro y vio una fuerza que nunca supo que existía. Una paz extraña, que venía incluso cuando el mundo afuera estaba en guerra. Y en ese estado, algo poderoso sucedió. El cuerpo comenzó a sanar más rápido, porque la mente dejó de sabotear, porque el alma dejó de gritar. ¿Alguna vez has pensado en esto? Que tal vez lo que necesites ahora no sea otra dieta, otra receta, otro vídeo. Tal vez necesites cerrar los ojos y preguntar, ¿qué está tratando de decirme mi cuerpo? Es ahí, en esa pregunta, donde comienza la verdadera cura. Porque la fuerza que te mantiene vivo nunca vino de afuera, siempre ha estado ahí dentro. Comenta aquí abajo si esto te tocó de alguna manera. Escucho lo que mi cuerpo quiere decir. Porque cuando escuchas de verdad, la vida empieza a responder. Ella creció viendo al abuelo morir joven, la abuela, ciega por la diabetes, el padre amputado, la madre, dependiente de insulina, pero emocionalmente rota. Era como una maldición que se repetía, generación tras generación, sin preguntas, sin rebeldía, solo aceptación silenciosa. En nuestra familia es así. Pero Marta no lo aceptó. Cuando el diagnóstico tocó su puerta, era como si el destino dijera, tú eres la siguiente. Solo que esta vez, el ciclo no iba a repetirse. Ella miró el dolor de la familia no con miedo, sino con indignación, con ese fuego interior que solo quien ya ha visto a sus seres queridos sufrir de cerca lleva en el pecho. No quería solo sobrevivir, quería romper la cadena.
Y fue ahí cuando todo empezó a cambiar. Comenzó con pequeñas actitudes. Rechazando el refresco en el almuerzo del domingo, llevando sus propias comidas, educando con paciencia y a veces con lágrimas. La familia extrañó, criticó, rió, pero poco a poco empezó a mirar. El hijo, de 9 años, un día rechazó un caramelo en la escuela y dijo: «Mi madre me enseñó a cuidar mi cuerpo». El marido, antes escéptico, empezó a caminar con ella. La madre dejó de esconder los exámenes, pidió ayuda. Por primera vez en 20 años. El cambio fue lento, pero como una piedra lanzada al agua, las ondas se fueron expandiendo. Ella se dio cuenta de que su autocuidado no era egoísmo, era legado, era una revolución silenciosa, era un grito para decir: aquí, este dolor ya no pasará adelante. Y tal vez estés viendo esto ahora pensando que tu batalla es solo tuya, que cambiar tu rutina, tu alimentación, tu mentalidad, es algo pequeño. Pero déjame contarte una verdad brutal. Cada elección tuya planta semillas invisibles en las personas a tu alrededor. Puedes ser la única voz lúcida en una familia entera atrapada en el caos. Pero es esa única voz la que, un día, puede convertirse en un nuevo futuro. Comenta aquí abajo: el ciclo termina en mí. Si también sientes que el dolor que te alcanzó no va a pasar más allá de ti. Escuchaste cada palabra, sentiste cada parte de este viaje, y tal vez te viste reflejado en él más de lo que te gustaría admitir. Quizás, como Marta, has llegado aquí cansado, con miedo, sin esperanza, pensando que vivir con diabetes es sobrevivir día tras día en una prisión de agujas, conteo de carbohidratos y silencio. Pero ahora has visto que existe otro camino, no perfecto, no fácil, pero real. Y esa verdad que te atravesó como un rayo, que te hizo replantearte la forma en que miras a tu cuerpo, a tu alma, a tu historia, no se va. Puedes salir de este vídeo y fingir que no escuchaste. Volver a la rutina, enterrarte en lo automático. Pero déjame decirte algo que quizás nadie tenga el valor de decirte. Si vuelves al mismo lugar de siempre, dolerá aún más. Porque ahora sabes, y saber lo cambia todo. La elección está en tus manos. Puedes seguir el camino de la mayoría, vivir a medias, ver cómo tu cuerpo se deteriora lentamente. O puedes hacer lo que pocos tienen el valor de hacer: luchar. Incluso con miedo, incluso cayendo, incluso solo. Esta no es una lucha por estética, es por existencia, es por legado. Y tal vez no vivas 100 años, pero vivirás cada día con más verdad de lo que muchos viven en toda una vida. Entonces respóndeme, con sinceridad: ¿qué vas a hacer ahora que sabes la verdad? Comenta aquí abajo: yo elijo vivir de verdad. Si esto te movió, y si este vídeo te tocó, si alguna parte te recordó a alguien, compártelo. Muéstralo a quien amas. Porque a veces es un vídeo así lo que salva toda una vida.